Bienvenida a la serie especial Interludio Empresarial, traído a ti por Renuncia Feliz Podcast. Mi nombre es Marisa y en esta serie voy a estar compartiendo contigo cápsulas breves que te inspiren, te sintonicen y eleven tu frecuencia empresarial para que manifiestes esos resultados que quieres. Buenos días y bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Renuncia Feliz Podcast, y de tu serie favorita del mundo mundial, Interludio Empresarial. Sé que te está gustando, he recibido tu feedback, me encanta todo lo que me estás diciendo sobre esta nueva temporada, el feedback sobre los temas, sobre el ritmo de este contenido. Hoy vamos a estar hablando de una temática que me he tardado en hablar porque la he estado estudiando en retrospectiva y es de la tan mencionada gran renuncia. ¿Habías escuchado de este fenómeno que ha despuntado de los tiempos de la pandemia para acá? Pero que curiosamente se esperaba que hubiera una merma en el movimiento y se ha sostenido. Así que esto nos anticipa el futuro que esperábamos estar viendo quizá para el 2028, 2030. Estamos viendo lo que esperábamos que ocurriera en esa época, quizá unos años más adelante. Y si no sabes de lo que hablo, me refiero específicamente al término que acuñó el doctor Klotz en una entrevista en la revista Bloomberg, que se refiere al éxodo masivo y totalmente voluntario que se ha estado observando inicialmente en Estados Unidos, pero se ha observado un movimiento en otros territorios también. Para que tengas una idea, en el 2021, un promedio histórico, apunta el dato, un promedio histórico de alrededor de 3.95 millones de personas. Eso es como toda la población de Puerto Rico. Renunciaron a sus empleos de forma voluntaria. Pero perdóname, no estoy diciendo que 3.95 millones renunciaron a sus empleos en total. 3.95 millones cada mes, ¿ok? Multiplica, sácame los números. Multiplica 3.95 millones por 12 meses. Para que tengas una idea de qué tamaño, qué volumen ha sido este éxodo. Y esta cifra la ofrece la organización esta que trabaja con los temas de recursos humanos. Yo nunca me sé las siglas, lo que se conoce como el SHRM, no sé cómo se pronuncia, que se le conoce por sus siglas en español como la Sociedad para la Gerencia de los Recursos Humanos. En inglés no sé cómo es la nomenclatura, SHRM. Ellos son los que informaron estas cifras que yo te estoy diciendo y yo estoy ahora mismo referenciando un artículo que salió el mes pasado, hace como 2 meses, aquí en El Nuevo Día en Puerto Rico, pero estoy recogiendo información de distintas fuentes porque vengo escuchando de este fenómeno desde temprano en el año pasado, en el 2021, pero ahora a finales del 2021 y comienzos del 2022 se está documentando una conducta muy peculiar. ¿A qué ha respondido este éxodo masivo? Según lo que he estado estudiando, y la primera razón que salta a la hipótesis es las ayudas gubernamentales, por lo menos en el caso de Estados Unidos, las ayudas gubernamentales que se otorgaron como parte de las inyecciones económicas para ayudar a recuperar la situación tras la pandemia y durante la pandemia. También responde a los cierres temporales y parciales que la misma pandemia y el mismo lockdown provocaron. Muchas empresas, quizá tú te viste afectada, tú que me estás escuchando, muchas empresas tuvieron que cerrar indefinidamente sus departamentos o sus operaciones. En algunos casos, despidieron temporariamente a los empleados y cuando se empezó a regresar a la actividad presencial, en algunos casos esos empleos se repusieron, pero en otros casos no. Fueron cierres temporales que se terminaron convirtiendo en indefinidos.
También muchos avances tecnológicos, si tienes memoria de lo que estuvo pasando para esa época, no solamente tuvimos la situación de la pandemia, sino que la situación del confinamiento, la pandemia, el estar encerrados, disparó el que hubiera una gran tolerancia a otro tipo de dinámicas de trabajo. Quizá tú nunca habías tenido la necesidad o la experiencia de tener reuniones por Zoom para ciertos temas de tu trabajo, pero una vez empezó la pandemia, las empresas empezaron a plantear la necesidad de personas en sus plantas físicas y muchas estuvieron cerradas por meses, por 6 meses, por 8 meses y regresar a ese entorno laboral presencial, aunque para uno tenía un impacto de ser una gran necesidad de socializar. Desde la perspectiva financiera, para muchas empresas representó un gran ahorro porque mucho del dinero que se iba en gastos de energía eléctrica, de utilidades, de rentas de plantas físicas, etcétera, pues se lo estuvieron ahorrando por un montón de tiempo. Claro, se impactaron otras partidas, ¿verdad? Porque a lo mejor hubo que habilitar más licencias para estas herramientas tecnológicas, pero ciertamente los avances tecnológicos y la disponibilidad de las personas de acudir a estos avances para continuar con sus vidas y con sus trabajos o con sus responsabilidades tuvieron un gran peso en que este fenómeno se diera de una forma tan acelerada y consistente. ¿Qué sucede? Las ayudas se terminaron. Las ayudas por lo menos han mermado significativamente. Sin embargo, vemos que la gran renuncia no se ha detenido. La gente sigue renunciando. Dime si tú o no has caído en la ola de los que se quedó sin trabajo o no caíste en la ola de los que se fue de su trabajo, de los que se fue de su empleo. Quizá tú todavía te lo estás pensando, pero tienes una hermana, tienes una tía, tienes una amiga, tienes una vecina o un vecino que en medio de esta situación cambió su estilo de vida drásticamente y esto en gran medida responde a que la pandemia le abrió los ojos a muchas personas con relación a sus prioridades, con relación a sus situaciones personales, calidad de vida, etc. Ese confinamiento, el estar aislados, llevó a que las personas de cierta manera se empezaran a preguntar o a plantear de manera seria la importancia de encontrar un equilibrio entre la vida personal y el trabajo, entre lo que es carrera, desempeño fuera de la casa y el valor que tiene estar dentro de la casa, el valor que tiene el estar cerca de la familia, el valor, las prioridades alrededor del estilo de vida que quiero tener. ¿Quiero seguir en la ciudad o prefiero irme al bosque? ¿Prefiero irme al campo? Entonces, súmale a eso que las nuevas generaciones que están ahora mismo liderando las plataformas laborales, que en gran medida son los millennials ya no son los adolescentes, ya no son los que tienen 20 y pico de años, los millennials están en la curva de los 30 y pico a los 40. Entonces, estas nuevas generaciones tienen intereses laborales diferentes. Los millennials no le tienen miedo al cambio, los millennials no les llama la atención algo que le prometa una garantía extendida de trabajo, quieren retos, quieren posibilidades, quieren oportunidades de crecimiento, son ambiciosos y si se tienen que reinventar y empezar desde cero, no lo piensan 2 veces. También hay otro aspecto que mucho antes de la pandemia, ya yo lo había hablado por aquí, y es el asunto de que el concepto del empleo, tal como tú lo conoces y como yo lo conocí, es un concepto que está obsoleto. Todavía se utiliza, todavía es un modelo que se utiliza para que las empresas, el trabajo se realice, para que las cosas caminen, pero el modelo está obsoleto. Un modelo que viene desde la era industrial y que estamos en el 2022 y todavía la gente trabaja por hora y la gente todavía trabaja en un horario y en un lugar físico. ¿Por qué Marisa está hablando de este tema? Bueno, si mi podcast se llama Renuncia Feliz, algo tendré que decir, algo tendré que opinar con relación a este movimiento. El movimiento tuvo su pico en este 2021, pero no ha mermado, no se ha estancado para lo que ha sido el primer trimestre del 2022. Y te tengo que decir que me consta de la boca de colegas, de la boca de excompañeros de trabajo, que hay empresas, incluso multinacionales,
que han tenido éxodos de su departamento X completo. Por ejemplo, departamento de marketing de Google en Latinoamérica, fuera, completo. Departamento de contabilidad de la compañía tal de seguros, fuera. Y no solo fuera, sino no es que los despidieron, es que ellos voluntariamente se fueron y esos departamentos se han quedado vacíos. ¿Y qué sucede? El interés en ocupar esos cargos, ocupar esos puestos de regreso ha mermado y te tienes que haber encontrado con la situación de que vas a un lugar, quizá a una tienda, quizá a un lugar de comida, quizá a un lugar a recibir un servicio y hay una gran escasez de mano de obra. La gente no quiere trabajar. Los otros días estaba yo haciendo una compra en un colmado que me gusta mucho cerca de mi casa y no había quien cobrara en la caja registradora. Había una muchacha atendiendo una super fila. Habían los empleados que estaban en el piso haciendo ciertos trabajos, no tenían las destrezas de atender la caja registradora. Y yo me quedé sorprendida la cantidad de tiempo que perdí como clienta en una fila. Yo que detesto las compras, cuando las tengo que hacer me gusta ir lo más rapidito posible, pero no había personal, no había gente que ayudara con el acomodo de las mercancías. Entonces te estás encontrando estos escenarios donde el que tiene negocio muchas veces no encuentra la mano de obra y el que tiene trabajo no le importa irse, no le importa perderlo. Incluso me han hecho estos cuentos de película de que los empleados tampoco tienen la cortesía de despedirse del empleo, hacer una carta de renuncia como nos enseñaron a ti y a mí y traer a alguien quizá a que les reemplace en el proceso de separarse de ese empleo. Así que ha habido toda una transformación, todo un cambio de contexto, todo un cambio de paradigma en lo que ha sido la percepción social del trabajo. Y no el trabajo en sí, déjame corregirme, del empleo. El empleo. ¿En qué postura estás tú? ¿Estás en la postura de esperar hasta el último momento? ¿Estás cómoda con ese salario? ¿Estás cómodo con ese, entre comillas, empleo seguro? Es momento de que te lo empieces a plantear, no solamente por la posibilidad de construir un negocio que yo te invito siempre a considerar, sino por la posibilidad de que independientemente emprendas o no, ¿qué va a pasar con tu vida en los próximos años cuando tu puesto de trabajo desaparezca? Cuando a lo mejor la rama profesional en la que ocupas escaseen las oportunidades para estar trabajando de forma directa con una organización. Y te lo digo no para que te dé miedo, sino para que abras los ojos y te des cuenta que estamos en un fenómeno prácticamente mundial. O sea, esta dinámica sí se ha acentuado mucho en Estados Unidos, pero la estamos viendo replicarse en otros países, en otros lugares. Así que te quería traer esta temática porque nos invita a una reflexión, a plantearnos, bueno, si la humanidad, si los seres humanos en su mayoría están renunciando a la vida como la conocen, ¿cómo es posible que tú a estas alturas del juego todavía te estés amarrando a esa silla, a ese 8 a 5, a ese supuesto paquete de beneficios que está en manos de otro? Que esa es la parte que yo a veces no comprendo. ¿Cómo es más fácil descansar en lo que otro decida por mí que ser yo capaz de construir lo que quiero para mí y mi familia, ¿verdad? Pero eso es harina de otro costal. Si entro a esa conversación, entonces el episodio no se acaba. Quería traer una reflexión contigo de este fenómeno por si no lo conocías y si por alguna razón ya lo conocías, pero no veías cómo esto está amarrado, cómo esto está vinculado una cosa con la otra, pues importante que choquemos cabeza, tengamos este tipo de conversación, porque va a haber gran renuncia por largo tiempo. Este fenómeno no es un fenómeno que vamos a ver mermar de inmediato, por el contrario, vamos a ver que a pesar de que la pandemia haya llegado a su fin o esté llegando a su fin, aunque las vacunas, no sé, ¿verdad?, hayan ayudado a que la pandemia se controle, vamos a ver que la tendencia no es a salir a buscar empleo. La tendencia es a ver cómo me reinvento, a ver cómo me voy del empleo y si no me dan las condiciones laborales que quiero, escúchame bien, patrono, si me estás oyendo y eres una persona que está en representación de los patronos, los empleados no sienten vínculos emocionales en sus empleos si no
tienen satisfacción por lo que hacen. Ya hemos llegado a un punto donde el empleado está consciente que ganar buen dinero no es suficiente. Las personas quieren ganar buen dinero, pero quieren sentirse que están ejerciendo un rol, una función con propósito de vida. Con propósito de vida, que es lo mismo que yo te enseño aquí en el camino de emprender. Así que mira a ver en cuál tren te vas a montar. En el tren de otros 3 años más, otros 5 años más, dependiendo de un empleo, o en el tren de los movimientos y los fenómenos que están ocurriendo socialmente a nivel de Estados Unidos y a nivel de otros países que han sido partícipes de estas dinámicas. Así que ese es mi mensaje para ti en el día de hoy. Considéralo, piénsalo, evalúa. Tú vas a esperar que te despidan, tú vas a tomar acción y comenzar ese proyecto de negocios como parte de tu estrategia de reinventarte tú misma. Ese es el tema del que quiero dejarte una semillita sembrada en tu corazón en el día de hoy. Gracias por tu atención, por acompañarme en este diálogo, en esta conversación. Si este es un tema que te intriga, si no sabías nada o si quisieras que yo haga algún tipo de conversatorio, traiga más personas quizá a opinar sobre este tema, expertos, solo déjamelo saber. Esto es un tema, la primera vez que lo hablo por aquí, pero si tú quieres que yo lo hable, lo seguimos hablando, podemos tener conversaciones filosóficas y elevadas sobre este tema. Que tengas un feliz jueves, gracias por estar ahí al otro lado y hasta la próxima. Bye bye.